Hermanos, hemos sentido quizás esporádicamente tener una comida en una Santa Cena, y quisiéramos tener una comida para el mes de mayo después de la Santa Cena, como usualmente lo hacíamos hace mucho tiempo. Paramos de hacer eso, pero yo creo que la coinonía cristiana es algo muy importante, hermano. Dicen amén los hermanos. Cristo no es una persona ermitaña. Dice que a Cristo lo invitaron a una boda y ahí estaba Cristo con sus discípulos. Y es muy importante a veces tener un momento de convivio con los hermanos en la fe. Así que, hermano, va a haber un libro allá atrás, sin compromiso. Los que quisieran cooperar con algo, usted ponga su nombre en ese libro, ¿verdad? Para ver si podemos cooperar con algo los hermanos. Sin compromiso. Si usted no puede hacerlo, pues si vemos que no hay mucha cooperación, pues no se hace. Pero si vemos que hay personas que puedan cooperar con algo, pues con mucho gusto se va a hacer. Así que ese libro va a estar allá, no se le va a estar hablando a nadie. Usted pues de su corazón sentirá a escribir allí con qué puede cooperar, y así vamos a elaborar para ver si tenemos esa actividad para el mes de mayo. Amén, hermano, gloria al Señor. Esos son los anuncios. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra. Si nos ponemos a poner en pie un momento más, amados hermanos, y así pues le da un break a su asiento. Gloria al Señor. Y vamos al libro de los Romanos, a la epístola a los Romanos. En el capítulo 1 vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. Aleluya. Quisiera hablar en esta tarde de la necesidad que tiene este mundo de escuchar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que hay necesidad de predicar la palabra del Señor? La epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 13 al versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pueden sentarse en la presencia del Señor. Recordamos siempre el principio, hermanos. Si usted tiene un celular, por favor apáguelo, amados hermanos. Si alguien tiene un celular encendido, asegúrese que lo apague para estar en reverencia, escuchando la palabra del Señor. El Evangelio, amados hermanos, y la necesidad que hoy este mundo tiene de escuchar la palabra de Dios. Usted sabe, este libro llamado Biblia tiene milenios, y es uno de los libros más odiados sobre la faz de la tierra. Pero también ha sido el libro más leído sobre la faz de la tierra. Por muchos años, grandes científicos, sabios, enemigos del Evangelio,
han querido destruir este libro llamado Biblia. Pero hasta hoy día, pleno siglo XXI, todavía tenemos en nuestras manos este libro llamado Biblia. Porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aunque los enemigos del Evangelio luchen para tratar de usurpar estos principios, hermanos, todavía hay un remanente fiel que trata de ajustar su vida a los principios bíblicos de este registro sagrado, entre los cuales es usted. Entre los cuales estoy seguro, y lo puedo decir con toda libertad, como dijo Pablo, que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Dicen amén a eso. No están muy convencidos, dicen amén a eso. No podemos avergonzarnos del Evangelio, amados hermanos, porque es poder de Dios. La filosofía tiene el poder para cambiar, para hacer una moderación en tu manera de pensar, pero no cambia tus actitudes. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente modifica tus pensamientos, sino que cambia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso es palabra de Dios, y por eso necesitamos, amados hermanos, con urgencia predicar la palabra de Dios. Para entender, amados hermanos, un poco este pasaje que hemos leído, es muy importante entender algunas verdades muy cruciales y muy gráficas que hoy en nuestro siglo XXI tenemos. Y una de ellas es, pensemos un poquito, amados hermanos, en las medicinas, en los antibióticos, y de hecho sea verdad, los científicos, los profesionales trabajan día y noche. Porque entre más antibióticos, más medicina descubren, nuevos virus surgen, nuevas enfermedades surgen. Y usted se ha preguntado por qué realmente existen la medicina y los antibióticos. Bueno, la razón es obvia. Si fue descubierto y fue puesto en la venta un antibiótico, una medicina, es porque tiene que haber una enfermedad. De lo contrario, si no hubieran enfermos, no hubiera medicina. Dicen amén a eso. Es muy sencillo. Usted en su armario, por seguro, tiene algunos tarros ahí de medicina, Advil, Tylenol o lo que sea. Porque de vez en cuando hay un enfermo en casa y es bastante gravoso salir a medianoche a comprar Big Vaporub o comprar Advil, porque la mujer le duele la cabeza y tiene que salir uno a medianoche. Entonces uno tiene sus tarros ahí de Advil o de Tylenol. ¿Por qué? Porque de vez en cuando a la vieja pues le da un dolor de cabeza, o al viejo le duele la cabeza o la panza, y tiene que haber una medicina ahí. Entonces es muy sencillo, por la razón de que hay tantos antibióticos y medicinas, porque hay una enfermedad. No puede haber medicina si no hay enfermos. Toda verdad, escuchen, es el resultado de una pregunta. Si a usted le respondieron, porque es porque usted preguntó. Si alguien es consolado, es porque sufre de algo. Y así, amados hermanos, es el Evangelio, la razón y el por qué nosotros necesitamos, y este mundo necesita escuchar la palabra de Dios, es por la necesidad espiritual que hay en el mundo. Escuche, no quiero realmente sonar un poco contradictorio, ni crea que soy un dirigente político en lo que voy a decir. Pero la desgracia de los ciudadanos de este mundo no sufren, amados hermanos, no por la calidad de los gobernantes o de los gobiernos. Ellos sufren, ¿saben por qué? Porque el pecado gobierna la mente de esos gobernantes. ¿Puede decir amén a eso? Se lo digo así. Pueden sacar a Maduro, pueden sacar a Ortega. Y escuchen, si los nicaragüenses y los venezolanos no se arrepienten y no buscan a Dios de todo corazón, tarde o temprano sus países surgirán en otras desgracias. ¿Por qué razón? Porque el pecado, escuche, está dominando la mente de estos gobernantes. Y no me ha mandado Ortega ni Maduro, déjeme, no soy representante de Maduro ni de Ortega. Jehová reprende esos demonios. Pero sí le digo, las mentes de estos gobernantes están envenenadas por el pecado. Y a menos que los ciudadanos de este mundo se acerquen a Cristo, le den su corazón a Cristo, esos países pueden cambiar. Dice la palabra, bienaventurado el pueblo cuyos gobernantes, en ellos permanece el temor de Jehová. Escuche.
Una de las razones por las que Estados Unidos es un país muy próspero es porque la mayoría de los primeros gobiernos de Estados Unidos fueron temerosos de Dios. Muchos, incluso este país de Canadá, amados hermanos, los pioneros de estos países fueron temerosos de Dios. Pero si vemos hoy día cómo este país se va descalaverando, cada día más se va tornando más a la maldad. ¿Es por qué? Porque cada día los gobernantes y los ciudadanos se alejan y se alejan más de Dios. La desgracia es porque los gobiernos, los que están al frente de un país, están envenenados por el pecado. Sus mentes de ellos están envenenadas por el pecado, y solamente el Evangelio tiene el poder para iluminarlos, para que reconozcan su pecado, y la poderosa sangre de Cristo los limpie de toda maldad. ¿Dónde encontramos esa verdad? Acompáñenme al libro del profeta Isaías y vea qué es lo que dice el libro del profeta Isaías. Alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 1, para poder reforzar esta verdad que estoy diciendo en esta tarde. Isaías capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Escuche, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que, amado hermano, fíjate, si usted presta atención a este texto bíblico, cuando está hablando de hinchazón, de podrición, está hablando de pecado. Vemos aquí, amados hermanos, que el pecado hace su habitación en las partes más importantes de un ser humano. ¿Cuáles son las partes más importantes del cuerpo humano? Pues la cabeza. La cabeza, su cerebro, su mente. Y luego también habla de que su corazón también está infectado. Pobre de aquellas hermanas que dicen ser evangélicas, que empiezan a enamorarse de un hombre que no es cristiano. Cuando ese hombre te dice, te doy todo mi corazón, lo que te está diciendo, te doy toda mi pudrición. Eso es lo que te está diciendo ese hombre. Te doy toda mi hinchazón, te doy toda mi suciedad que está dentro de mí. Eso es lo que dice ese hombre que no conoce a Dios. Por eso dice la Biblia, no os unáis con yugo desigual. Porque ese corazón de ese hombre que se mire muy recto, si no tiene a Cristo, la Biblia dice claramente que está infectado por el pecado. Su mente, su corazón está infectado por el pecado. Pobre de nuestros jóvenes, hermano, de nuestras jovencitas, que son atraídas por jóvenes inconversos, por muchachos inconversos, por muchachas inconversas. Y escuche, una persona, una infección, acuérdese que eso se propaga. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando en la casa de usted la esposa cae con gripe, usted también le da, a quitarse de la gripe, ella se la pegó a usted? Y después para el hijo, y después para el que sea. El único que salva es el gato, creo, o el perro, pero de ahí, amados, esa infección se pasa. ¿Por qué? Porque es una infección que hay en casa. Y de la misma manera, una persona, amados hermanos, que se acerca a una persona que no es inconversa, tarde o temprano, escuche, esa persona va a ser infestada por el pecado. Esa persona se la va a arrastrar, o sea, a su creencia o a su estilo de vida. Entonces, las partes más importantes del ser humano son infestadas con el pecado. Su cabeza. Imagínense una persona, amados hermanos, con una buena mente, pero sin Cristo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un diablo bien inteligente. Eso es lo que tenemos. Un gran demonio inteligente. Eso es lo que tenemos. Una persona con una buena mente sin Cristo es un diablo inteligente. Miren lo que tenemos alrededor de todas estas personas. Los creadores de diseño gráfico, vean lo que están haciendo hoy día. Contaminando, amados hermanos, la mente de los niños con la pornografía infantil en cuanto a los cartoons y todo esto.
muy inteligente. Pero como no tomaron en cuenta a Dios, dice la Biblia más adelante en el libro de Romanos, Dios los entregó en la corrupción de sus mentes. Por eso es muy importante, amados hermanos, cuidar de sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Se dice que un hombre en una ocasión dijo esta mañana, si encuentro, dijo, parqueo en esa cafetería, voy a pararme a tomarme un café y un pan de dulce. Y pasó y todo estaba ocupado. Pero pensó, bueno, voy a dar 20 vueltas y en 20 vueltas a ver si hay un parqueo desocupado. Y así fue, dio 20 vueltas y 20 vueltas. Las 20 vueltas ocupó un parqueo que estaba desocupado. ¿Cómo lo ve usted? Después de 20 vueltas, pues lógicamente un cliente va a salir de ahí. Su mente estaba a quererse comer ese pan con dulce y ese café. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros, Dios nos ayude, amados hermanos, le digo, porque esta mente trabaja, pero déjenme decirle, con una afinidad terrible. Y hay pensamientos, amados hermanos, que controlan al cristiano. La idea descrita en este pasaje es que el pecado por donde pasa, amados hermanos, escuche, deja de gracia. Dicen amén a eso. Donde quiera que el pecado pasa, ahí deja de gracia. Por eso, amados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Porque el pecado, amados hermanos, por donde pasa, siempre dejará de gracias. Vean lo que tenemos hoy día. Por ejemplo, en un pecado de adulterio, ¿qué es lo que deja el adulterio? De gracia. Niños abandonados, mujeres con 4 o 5 hijos solas, la pornografía, ¿qué es lo que deja, amados hermanos? Una generación en la prostitución, en el lesbianismo, en el homosexualismo, etc. Y los defensores de los derechos, que aparentemente dicen los derechos legales del ser humano, dicen, no, cada quien tiene derecho a pensar. Exactamente, pero no tiene derecho a dañar un ser humano. Amados hermanos, escuche, el pecado por donde pasa, amados hermanos, deja de gracias. Esta es una gráfica y triste descripción cómo nos describe la condición espiritual del hombre alejado de Dios. Así estábamos nosotros antes de venir a Cristo, amados hermanos. Nosotros estábamos en una terrible desgracia espiritual, alejados de Dios. Que algunos todavía pagamos consecuencias de habernos alejado o nunca habernos acercado al Evangelio. Porque déjenme decirles, si muchos de nosotros nos hubieran hablado del Evangelio o nos hubiéramos arrepentido, hubiéramos nacido en un hogar cristiano, muchas consecuencias que estamos pagando hoy día quizás no las tuviéramos. Pero gracias a Dios, que Dios es misericordia y perdón. La buena noticia, amados hermanos, es que Dios, a través del Evangelio, tiene la medicina para esa enfermedad. ¿No le da gloria a Dios a usted por eso? ¿No le alegra a usted que hay, amor, hay medicina para esa enfermedad? Hay nueva vida para un borracho, hay nueva vida para una prostituta, para un homosexual, para todo aquel que se acerque a Cristo, a la fuente inagotable de la sangre de Cristo. Hay medicina. El pecado puede ser vencido cuando alguien viene y se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón. Hay medicina. Ahora, algo muy importante aquí es eso, pero Dios necesita a alguien para llevar, alabado sea el nombre del Señor, esa medicina a los enfermos. ¿Quién cree, amados hermanos, que es ese personaje que Dios necesita? Es esa persona que tiene a su lado. Es ese hermano llamado iglesia. Es la iglesia la única, escuche, el único agente con el que Dios cuenta para llevar a cabo este mensaje, para llevar esta medicina, es la iglesia de Cristo. No son los ángeles. Y le puedo asegurar que si este trabajo Dios se lo hubiera dejado a los ángeles, ya lo hubieran hecho, déjenme decirle. Dicen amén a eso. Porque los ángeles son obedientes. Pero aquel ángel que se le apareció a Cornelio le dijo,
manda a llamar a Pedro. Él te dirá lo que tiene que hacer. ¿Por qué el ángel no le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer? Estoy seguro que si ese ángel hubiera tenido ese poder o ese permiso de parte de Dios, allí mismo Cornelio quizás cae de rodillas aceptando a Cristo. Pero Cornelio le dijo: manda a traer a Pedro. Pedro es de la gente que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Los únicos con los que dio cuenta para que llevemos este mensaje, esta medicina, es la iglesia. Y déjenme decirle, amados hermanos, que vivimos en un mundo infestado por el pecado. ¿No dice amén a eso usted? En los trabajos apesta el medio ambiente. En todo trabajo. Uno dice algo e inmediatamente tornan eso sucio, cochino, asqueroso. Sin usted, amado, darse a bromear con nadie, esa persona le sale con una gran grosería. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y ese corazón está podrido, está sucio. O si no le contesta mal, le contesta grotescamente. Un corazón lleno de odio, un corazón, amados hermanos, lleno de tantos problemas. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Dios necesita a su iglesia para que distribuya esa medicina, que busque a esos pacientes y les ofrezcan gratuitamente la medicina que dice Romanos. Que solamente, amados hermanos, Pablo nos presenta esta gran necesidad que hay hoy en el mundo de predicar. Y si realmente hay necesidad, hoy día hay una terrible necesidad de predicar el evangelio, de hablarle de Dios a esas personas. Si confesó al Señor, gloria a Dios. Y si no, pues tú le llevaste la medicina. Entre las cuales, amado hermano, fíjense que estaban estos judíos y gentiles. Ahora miremos lo que necesitamos para salir a llevar este mensaje. Lo que realmente usted y yo necesitamos para llevar o para hacer agentes, alabado sea el Señor, que Dios utilice para llevar esta noticia. Escuche, no es un buen método, no es, escuche, una buena presentación, no es un buen conocimiento teológico, no. Lo que sí necesitamos, lo que necesitamos, amado hermano, es lo que Pablo tenía. Vea lo que dice, volvamos al libro de Romanos en el versículo 13. Mire qué es lo que Pablo tenía para llevar a cabo esta misión. Pero no quiero, hermanos, verso 13, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. Cuando tú lees este pasaje bíblico, ¿qué crees lo que tenía Pablo? ¿Qué hizo posible que Pablo llevara a cabo esta misión? ¿Qué usted ve en este texto bíblico? Amados hermanos, si vemos que lo que Pablo tenía es lo que a usted le falta. Y lo que a usted le falta es lo que Pablo tenía. ¿Qué es lo que Pablo tenía? Lo que Pablo tenía disposición para predicar la palabra. Y todo lo que Dios necesita de usted y de mí para predicar la palabra no es tanto conocimiento. Y no es que estoy en contra de los conocimientos, hermano. Prepárese, estudie. Hoy día, amados hermanos, tenemos la iglesia llena de cabezones. No de cabezones de cabeza grandota. Yo le llamo cabezones a esos que se creen tan inteligentes, que no caben allá por la puerta. La cabezota de ellos no cabe allá por esos grandes. Les tiene que dar una puerta especial a los cabezones. Son grandes, inteligentes allá, tremendas cabezas, pero su corazón pequeñito. No les importa quién se va al infierno. ¿Cuántos teólogos tenemos hoy día en nuestras iglesias? Y uno hablando y un hermano me decía: no, hermano, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tengo que ver qué es lo que es el griego y el arameo. Mira, yo no sé de griego ni de arameo, man. Mientras tú estudias el arameo, yo voy a reprender los diablos en el nombre de Dios, y después estudiamos el arameo.
El diablo no necesita que usted esté parameo ni griego. El diablo lo que ve realmente es que usted tenga la autoridad, la unción del Espíritu Santo. Dicen amén. Denle un aplauso al Señor. Fuerte de eso. No, hermano, que es lo que dice el griego, el arameo, y ahí están estos cabezones estudiando tantas cosas y por eso el mundo se está perdiendo. Lleno de teólogos en las iglesias y el mundo perdiéndose. Pablo, amados hermanos, lo que tenía era una disponibilidad para predicar la palabra. Ahora tenemos que entender que cuando hay disponibilidad, también, escuchen, van a haber estorbos. Pablo le dice claramente a ellos: mire, me he propuesto, pero he sido estorbado. Claro, van a haber estorbos. Y especialmente, escuchen, cuando tú te decides tratar de predicar la palabra, tratar de vivir para Dios como Dios manda, vas a tener dificultades, estorbos en tu vida. El mismo diablo va a utilizar personas, como dije la vez pasada. Y eso tristemente es así. A veces en las parejas no los dos jalan lo mismo. El hombre quiere servirle a Dios, pero la mujer es un estorbo muchas veces. Ya va para la iglesia, ¿verdad? Solo con los hermanitos quiere pasar, con la iglesia quiere pasar, y esto, lo otro, y aquí el mismo diablo se le mete a la mujer. O a veces el hombre. La mujer quiere buscar de Dios, pero el hombre no, mira, dice, usted sabe que las cosas no van a estar así, que no sé qué. Y la mujer, pues, prácticamente para no estar en pleito con el hombre, cede. Y los dos se van a morir, se van a ir al infierno. ¿Te vas a ir al infierno porque tu mujer se va al infierno? La salvación es individual. Y tú tienes que tomar una determinación. Si la vieja no quiere, yo voy a servirle a Dios. Josué dijo: ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Triste. ¿Saben que el padre de las hermanas Simpson, ustedes por seguro han escuchado, las hermanas Simpson son unas famosas? Ellas crecieron en el evangelio en una iglesia en Houston. El padre de ellas era el pastor de esa iglesia. Esta muchacha la descubrió en TV y vio que había talento en estas muchachas, las sacaron de la iglesia. Ellas son famosas hoy día. El padre, escuche, dejó la iglesia para ser el manager de ellas hoy día. Y anda para arriba y para abajo sirviéndole al diablo después de ser un siervo de Dios. Hoy anda en campaña. Estas muchachas lo que cantan es basura, lo que hace prácticamente incrementar la lujuria sexual en los jóvenes. Allá anda ese hombre después de ser pastor en una iglesia en Houston. Dice, pues hoy ando con mis hijas, aquí ando siempre con ellas y esto y lo otro. Allá anda sirviendo de instrumento al diablo. Amados hermanos, esto no es de pedirle permiso a papi, ni a mami, ni a la mujer, ni al marido, ni a nadie. Esta es una determinación que tú tienes que tomar de servirle a Dios con todo tu corazón. Pablo le dice a la iglesia: he sido estorbado. Hoy los estorbos, amados hermanos, que el diablo pone no son tanto demonios. ¿Sabe cuáles son los estorbos que pone hoy día Satanás en muchos llamados cristianos en la iglesia? El Dios dinero, el materialismo. Hay pastores que allá en Centroamérica, escuchen, no tenían ni una bicicleta vieja y ahí salían a visitar a los hermanos, allá saltándose en los cercos y las quebradas en el lodo. Allá salían a buscar a los hermanos y a predicar la palabra. Aquí en este país se vinieron a morir muchos siervos de Dios, que allá eran hombres de Dios. Aquí se vinieron a morir, aquí murieron sus ministerios. Quiera Dios, hermano, que Canadá no le mande su fe, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado, amados hermanos. No se engañe, no crea que todo es dinero. Escuche, la vida se puede ir en cualquier instante. Dice la Biblia que las riquezas tienen alas y pueden volar en cualquier momento. Gente, amados hermanos, que allá le oraban al Señor: Señor, te me llevas a Canadá, a Estados Unidos, te voy a servir. Escuche, aquí encontraron buenos trabajos, se hicieron hombres de negocio, compraron casas y se olvidaron de la promesa que un día le hicieron a Dios. Vea, un pastor de Venezuela contaba esta historia. Él dice que en Venezuela llegó una vez un evangelista y le dijo: mira pastor Bejarán, mira pastor, tengo todos los zapatos rotos, estoy en una desgracia, pero voy a servirle a Dios con todo el corazón.
Dice que este hombre empezó a servirle a Dios con todo el corazón y Dios empezó a utilizarlo y empezó a bendecirlo grandemente. Pero dice que una vez un evangelista, que era amigo de este hombre cuando estaba en la miseria, en la desgracia, llegó a visitarlo al pastor Bejarano y dice que le contó lo siguiente. Dice que llegó a visitarlo y desde que llegó a visitarlo, aquel le salió como un ogro desde la casa. ¿Qué vienes a hacer? No tengo dinero para prestarle a nadie, vete. Y dice que el evangelista salió por las calles y dice que él le decía, mire, el pastor Bejarano le decía, yo le decía a Dios llorando, Señor, quizás yo sea un pelagato, pero si más me vas a bendecir para ser como este, déjame mejor como estoy. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que la prosperidad al necio lo arruina. El libro de Proverbios dice, la prosperidad al necio lo destruye. Y Dios no quiere que tú seas necio ni que yo sea necio. Dios quiere que prosperemos, pero que no olvidemos nuestros principios cristianos y que busquemos primeramente el reino de Dios y que le demos la debida, escuche, prioridad a las cosas de Dios. Dios sabe que tenemos que trabajar, claro. Muchos de nosotros trabajamos. Yo soy un pastor que trabajo, no soy un pastor a tiempo completo. Pero el poco tiempo que tengo, trato de dedicárselo al Señor. Amados hermanos, uno de los estorbos más grandes que hoy día se está dando en las iglesias es el materialismo. Un hermano decía en una ocasión, hace muchos años, dijo una declaración que nunca se me va a olvidar. Él predicaba acerca de Job. Y él decía, hoy día, en los años de antaño, decía él, el diablo le decía a Dios, quítale a Job todo lo que tiene y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Que el diablo va a cambiar esa estrategia, decía él. El diablo ya no le va a decir a Dios, quítale, sino le va a decir, dale todo lo que quiera. Dale casa, dale negocio y verás realmente cómo se convierte en una momia espiritual. Y hay gente, escuche, que no son ni las sombras de lo que un día fueron sirviéndole al Señor. ¿Quién es esto? La prosperidad. No hay tiempo. Ya no tenemos tiempo para realmente dedicar un día de ayuno al Señor, pidiéndole por la salvación de los perdidos. Estamos muy ocupados en nuestros negocios. Estamos muy ocupados en nuestros programas sociales que ya no tenemos el tiempo para realmente derramar una lágrima por las almas perdidas. Nunca me olvido cuando Cristo dice que vio a las personas y dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Si hay algo, amados hermanos, que entristece el corazón de Dios, es cuando una persona se muere sin Cristo y se va al infierno sin Cristo. Pero también, escuche, en medio de los obstáculos, también, amados hermanos, Pablo dice que van a haber frutos. Dicen amén, hermano. Y escuche, usted es el fruto de alguien que derramó muchas lágrimas por usted. Dicen amén eso, a eso, amados hermanos. Usted es el fruto de alguien que derramó muchas lágrimas, muchos ayunos para que usted viniera a los pies de Cristo. Hubieron oposiciones, pero escucha, hoy esa persona que derramó lágrimas por tu vida, hoy está viendo una persona diferente sirviéndole a Dios. Y Dios bendiga a esas personas, hermano, que en medio de las oposiciones no cesaron de orar por sus hijos, por sus hijas. Dicen amén. Hay frutos, amados hermanos. También van a haber frutos. Si notamos el amor que Pablo tenía de ir a Roma, vea lo que dice en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, este hombre tenía un tremendo amor, amados hermanos, de ir a Roma y predicar la palabra de Dios. Que fíjese que Pablo se dio cuenta que la única manera de llevar el evangelio a Roma era solamente ir como prisionero a Roma. Y cuando él se da cuenta que es la única oportunidad que él tiene de ir a predicar el evangelio a Roma, en Hechos capítulo 25 versículo 11, inmediatamente le dice al gobernante: a César apelo.
O sea, Pablo le está diciendo, me voy para Roma. O sea, vemos aquí una fuerte determinación de amor por las almas perdidas. Allí en Roma, escuche, Pablo fue ejecutado. Desde el momento que Pablo se subió al barco, usted ha visto toda la historia de Pablo en el capítulo 26, en adelante del libro de los Hechos. Amados hermanos, cuando Pablo, del momento que apela a Roma, dice la palabra de Dios que hubo una gran tempestad en el mar. A tal punto dice la Biblia que el barco se hizo pedazos, pero se salvaron. Dios estaba con Pablo, porque escuche, dice la palabra del Señor, alabado sea Cristo, que cuando una persona se determina a hacer las obras del Señor, la presencia de Dios será escudo alrededor de esa persona. El diablo quiso destruir los planes que Pablo tenía de ir a predicar a Roma. Pero el ángel de Dios le dijo, no temas, Pablo, no temas, porque tú vas a llegar a Roma. Y yo te he concedido todos estos que están contigo. Y usted lee la historia. Salió Pablo, amados, con aquel terrible frío. Y dice la Biblia que mientras él andaba buscando algo ahí para encender un fuego, una víbora, amados hermanos, se le pegó de la mano también a Pablo. Habían estorbo, pero Dios tenía planes con Pablo. Así que escucha, no te vas a morir. No te vas a morir hasta que Dios cumpla el propósito en tu vida. Olvídate, tranquilo. Si Dios no ha cumplido el propósito y los planes que tiene con tu vida, no te vas a morir. Dios va a cumplir mi propósito en mí, dijo el salmista. Había esta fuerte determinación para poder evangelizar, amados hermanos, que Pablo no le importó realmente, escuche, salir como prisionero para ir a predicar la palabra. Compare hoy estos días esto con estos evangelistas que tenemos hoy día, que piden $30,000 por predicar una campaña, que piden hotel de 6 estrellas, que piden un piano de $20,000, si no ellos no predican la palabra. Compare hoy día estos llamados siervos de Dios con este hombre llamado Pablo, que hoy día, amados hermanos, quieren $12,000 adelantados si no predican la palabra, vendiendo el evangelio. No se vende el evangelio. Y te puedo asegurar de que si te decides a predicar la palabra y a honrar a Dios, Dios no te va a dejar que aguantes hambre. Dios siempre va a suplir para tu vida. Hoy día da vergüenza. Y lo digo públicamente y vamos a poner en YouTube. Ojalá lo vean en las redes sociales. Da vergüenza realmente, amados hermanos. Muchos llamados evangelistas hoy día pidiendo grandes cantidades de dinero, siempre en 30,000, siempre en 20,000, y si no predica. ¿Sabe que uno de estos cantantes famosos no cantó aquí, amados hermanos, en Toronto? ¿Sabe por qué? Porque solamente habían 700 personas, era muy poquito. Él quería más público y que lo aplaudan. Y aplaudan ahí al pastor, evangelista, astronauta, y apláudanlo. Y se siente la gran carnota del terrible pastor ahí. Le gusta que lo alaben los hombres. Espero que en esta iglesia la gloria siempre sea para Cristo, hermano. Y los aplausos que usted le dé sean para Cristo, no para el hombre, para Cristo. Porque Él se lo merece, no el hombre. ¿Quién somos nosotros? Somos simplemente siervos y siervos inútiles. Eso es lo que somos nosotros. ¿Cómo se atreve a decirme eso? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren, somos siervos y no llegamos a siervos buenos, sino que a siervos inútiles. Pero gloria a Dios por eso, amados hermanos. En Pablo, escucha, habían dos fuertes herramientas para no ser derrotado: paciencia y perseverancia. Pablo fue paciente para llegar a predicar la palabra en Roma. Y escucha, allí levantó una iglesia. Y cuando Pablo está para morir, le escribe las palabras a Timoteo, que estoy seguro que cuando Timoteo escuchó esas palabras, probablemente este hombre, este joven, quizás lloró cuando Pablo le dijo: yo ya estoy para ser ejecutado, pero he peleado la batalla. Mire cómo se despide un verdadero siervo de Dios, hermano. He peleado la batalla.
he corrido mi carrera. Por lo demás, Pablo le dijo, me está esperando la corona de la vida, no solamente para mí, sino para aquellos que siguen fieles al Señor. Amados hermanos, Pablo tenía una tremenda paciencia, un gran amor por predicar la palabra. Espero que esta tarde este mensaje toque tu corazón y no calles de hablar del Evangelio. No callemos de hablar del Evangelio. Para terminar, miremos el verso 21 y el verso 23 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profetando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo aquí da a conocer, amados hermanos, el por qué también necesitamos evangelizar. Por el pecado que hay en el mundo. El corazón es donde se originan, amados hermanos, los sentimientos y las decisiones de toda la maldad. Hay rebeldía contra Dios. La ausencia, escuchen, la ausencia, amados hermanos, del bien ocasiona la presencia del mal. No hay puntos medios. Todos los problemas en el mundo son de origen espiritual. Por eso les digo, pueden cambiar cualquier gobernante. Mire, hace tiempo le quitaron la vida a Muammar el-Gaddafi en Beirut, porque estaba siendo un dictador, porque estaba matando gente. Vea hoy día Beirut cómo está. Es un derramamiento de sangre que hay en ese país. Voy a repetir siempre: el problema de los gobernantes no es la forma como gobiernan, es la forma como el diablo gobierna su mente. Y por eso Pablo dice: oren por los que están, ¿en qué? En eminencia. ¿De qué sirve que le digan a Maduro que es sinvergüenza? Él sabe que es sinvergüenza. Maduro dice: ¿y usted me dice qué? Yo lo sé, yo vivo de eso. Maduro no necesita que lo maldigan. Ortega no necesita que lo maldigan. Lo que necesita es que oren para que el diablo sea sacado de la mente de los gobernantes. Eso es lo que necesita. Con maldecir a Ortega, con maldecir a Maduro, no va a cambiar la situación en Venezuela ni en Nicaragua. Pero el poder de la oración sí puede cambiar Nicaragua. El poder de la oración sí puede cambiar Venezuela. Cuando una iglesia se une en ayuno, en oración, a romper las trabas del diablo, escuche, entonces Dios va a escuchar desde los cielos. Amados hermanos, hay rebeldía contra Dios. No hay términos medios. Por eso la vida cristiana no se puede vivir en términos medios, hermano. O usted se decide a vivir realmente para Dios, o usted va a vivir para el diablo, una de dos. Usted tiene que tomar una firme determinación realmente a decidirse a vivir solamente para Cristo. Eso es lo único. ¿Quién nos puede decir? Por eso hay cristianos que por no entender eso caminan 6 meses en la iglesia, 6 meses en el mundo. 1 año en la iglesia, 2 años en el mundo. Cuando una persona es definida de servirle a Cristo, pueden venir, escuchen, como a Pablo le vinieron obstáculos. El diablo se puede levantar en contra tuyo, pero tú estás firme y vas a seguir sirviéndole a Dios hasta el final. No importa lo que pueda venir. Por eso yo digo que a veces cantamos alabanzas que solamente las cantamos de labios para afuera. Te amo, Señor, no importa lo que pueda venir. ¿Será cierto eso, hermano? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos orar. ¿Sabes? Un cristiano aguado es lo que eres. A ti te falta carácter. Te falta carácter. Si realmente vas a la iglesia o oras o ayunas solamente cuando las cosas te van bien, cuando las cosas te van mal, tú eres un aguado. Disculpa que te den un enclenque espiritual. Usted tiene que ser un cristiano, hermanos, sea que esté malo, sea que esté bien, sirviéndole a Cristo.
Pues hoy que tomar es cuando más tengo que estar en la iglesia, es cuando más tengo que orar, porque necesito más de Dios. La iglesia necesita que muchos cristianos enclenques sean firmes, determinados, amados hermanos. Pablo es un hombre determinado. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y Pablo le dijo a la iglesia, si fuera por mí, le dijo Pablo, yo quisiera estar con Cristo. O sea, lo que Pablo le está diciendo, yo quisiera morirme, pero por amor a vosotros tengo que estar aquí, le dijo Pablo. Miren qué convicción de este hombre, amados hermanos. La vida de Pablo, en azotes, en vigilias. ¿Cuántos a Pablo dice que en Listra le metieron una gran apedreada que lo dejaron como muerto, amados hermanos? Yo dudo que muchos de ustedes lo apedrean, yo dudo mucho que venga a la iglesia de nuevo. Y con un medio problemita que recurrir a la iglesia, imagínate que te agarre a pedrada yo. Dudo mucho que me vuelvas a hablar, quizás. No, hermano, que no valía porque no me saludaron. Por una tontera. Es una niñada, hermano. ¿No ha visto a los niños chiquitos? Papi, que llegan los soldaditos y estos son niños. Y da vergüenza ver un cristiano viejo, hermano. Aniñado, porque no lo saludaron, porque no lo tomaron en cuenta. Amados hermanos, Pablo era un hombre determinado. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Pablo se lo dijo a aquellos que se pusieron de rodillas. Y cuando Pablo dijo, muchos de ustedes ya no me van a volver a ver mi rostro, dice que muchos se tiraron en el cuello de Pablo y lloraron. Y Pablo les dijo, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Quebrándome el corazón. Yo no estoy dispuesto solamente a sufrir por Cristo, sino a morir por Cristo. Amados hermanos, yo le aseguro tener un calibre de pastor de esa manera, hermano. No usted le va a vitaminizar eso, hermano. Tenía un pastor todo chillón ahí. Y el pastor no, que no vino a la iglesia porque dice que no lo saludaron los hermanos. Miren qué tontera, hermanos. Hay pastores que dejan la iglesia simplemente porque no le dieron la ofrenda y el sueldo que él quería, dejó la iglesia. Necesitamos aprender mucho de este hombre. Ahora, ¿por qué es importante también difundir el evangelio? Estos versos del verso 17-20, estos versos nos revelan que el plan de salvación no puede ser descubierto. La filosofía o la ciencia, por eso Pablo dice, los entregó a sus pensamientos entenebrecidos. La gente, amados hermanos, más inteligente, cuando uno le habla de Dios, no puede entender lo que tú le estás hablando. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un poco de espagueti por el cerebro. No tiene cerebro, tiene un poco de espagueti dentro de esa cabeza y no puede entender la verdad del evangelio. Está entenebrecido y por eso necesitamos paciencia, hermano. Porque hay personas que quieren que la primera de cambio la persona responda. ¿Cómo va a responder? Si esa persona escuche, está muerta, está ciega y está sorda. Está muerta en sus delitos y pecados. Está ciega porque el diablo dice que les ha puesto. ¿Qué les ha puesto el diablo? Dice en la mente. Y luego también está sorda. Son incircuncisos espirituales. Les cuesta a ellos. Entonces esto nos revela que, escuche, por eso mucha gente, tanto la ciencia que tiene, no puede entender algo tan sencillo como es la salvación. No pueden entender realmente. Nadie puede tener una idea, amados hermanos, de lo que realmente es el plan de salvación fuera de la revelación que Dios a través del evangelio ha dado. Ningún ser humano puede comprender los planes divinos por medio de la investigación y el esfuerzo personal. No importa cuánto estudie filosofía, la historia de Cristo, escuche, a menos realmente, alabado sea el nombre del Señor, que una persona entienda realmente que el plan de Dios fue el amor a través de Cristo, es la única manera que puede entender el evangelio. Hace muchos años yo le hablaba del Señor a una persona, y gracias a Dios hoy que fui a Salvador es cristiano. Pero me recuerdo un hombre bien preparado
y hablando con él, y sabía mucho de la Biblia, y le dije yo, mira, Cecilio, le dije, ¿sabes qué? Hay cosas en la Biblia que tienes que creerlas para entenderlas. Creerlas, de lo contrario, nunca vas a abrir el corazón a Cristo. Y sabe que hay mucha gente en las iglesias de hoy día, evangélicas. Esa gente, escuchen, no puede ser un verdadero, auténtico cristiano o cristiana. ¿Sabe por qué? Porque quiere entender para creer. Y en estas cosas tienes que creer para entender. Si tratas de entender antes de creer, vas a tener problemas. Escuche, ¿quién entiende el tema de la Trinidad de Dios, hermano? Eso es un tremendo misterio. Pero yo sí creo que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y espero que usted también lo crea. Amén. Amados hermanos, hay gente hoy día que hasta hoy día su filosofía no le permite realmente servirle a Dios como es debido, porque hay muchas cosas que no entienden. Hay muchas cosas. Amados hermanos, el Evangelio le dice al hombre que está enfermo, pero también le dice que hay una medicina. Que está muerto, pero también le dice cómo puede obtener vida eterna. El Evangelio, esta Biblia, amados hermanos, hace preguntas pero da respuestas. Y en esta Biblia tenemos la respuesta a todos, amados hermanos. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. El Evangelio le dice al hombre que es perverso, pero también le dice que puede cambiar, que hay un infierno, aleluya, destinado para él. Pero si se entrega su vida al Señor, hay un cielo donde puede vivir eternamente. Ese es el Evangelio. ¿No le motiva a usted a hablar del Evangelio después de ver esta verdad, hermano? Hay gente allá, escuche, que piensa que va a vivir eternamente perdido en su vicio. Yo me recuerdo cuando yo vine a los pies del Señor, hermano, los drogaditos y borrachos con los que yo vivía me decían, no, tú no puedes cambiar. Tú eres drogadito y tú te tienes que quedar aquí con nosotros. Tú vas a morir con nosotros como drogadito. Le dije, ¡no! Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo he cambiado. Ellos me decían, no. Tú estás loco. La droga te está volviendo loco. No es la droga. Desde este momento yo no me drogo, no robo, no ando buscando más alcoholismo con ustedes. Desde este momento yo no quiero nada con ustedes. Estás loco. 2 semanas te damos para que volvás con nosotros. Ya van a ser 29 años, hermano. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, aleluya. No, el Evangelio le dice al hombre que es un perverso, pero también le dice cómo puede cambiar. Le dice al hombre sin Cristo que hay un infierno, pero también le dice que hay un cielo donde puede vivir eternamente para siempre. Ahora se puede dar cuenta por qué el diablo tanto odia el Evangelio. ¿Por qué